De acuerdo a lo reportado en un informe de la Organización Mundial de la Salud de años recientes, el número de personas ciegas a nivel mundial era de más o menos 40 millones de personas y el número de personas con baja visión era de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. ¿Cómo está usted de su visión? ¿20/20? Bien, se estima que alrededor del mundo existen por lo menos 1.7 millones de niños con ceguera en el mundo. Miren esa cifra, 1.7 millones de niños. O sea que estamos hablando de 1 por cada 1000 niños ciego o con ceguera. En Colombia se estima que hay alrededor de 8.000 colombianos ciegos por cada millón. O sea que estamos hablando de más o menos entre 300 y 350.000 personas ciegas en nuestro país. Y todos vemos y conocemos el esfuerzo que se hace a través de campañas de optometría, de oftalmología y aún cirugías que hoy en día son subsidiadas y no generan ningún costo para las personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disminuir el número de personas afectadas por la ceguera. Va pasando el tiempo y obviamente nuestros ojos se van debilitando. El problema es cuando esa insuficiencia ocular se empieza a presentar de manera prematura. Pero hay una ceguera que yo creo que es 100 veces peor que la ceguera física y es la ceguera espiritual, la cual no solamente nos está cegando de las cosas materiales algunas veces, de este mundo natural, sino que no nos permite ver las cosas espirituales, las cosas de Dios, incluso el reino de Dios, su justicia, sus bendiciones y sus planes. Entonces tenemos algunos ejemplos de ceguera espiritual. Número 1, gente y aún cristiana que hoy en día está llamando a lo malo bueno. Esos son ciegos espirituales. Pueden asistir a la iglesia, pueden ser reverentes en el culto, pero es tal la ceguera espiritual que están llamando a la unión entre parejas del mismo sexo amor. Ay, déjelos, si se quiere el niño con el niño, pues déjelos. Diga por favor conmigo, ceguera espiritual. Personas y aún cristianas que creen en el aborto inducido, el cual no tiene ninguna complicación física, como algo viable, probable y una opción. Yo le llamo a eso ceguera espiritual y presencia del maligno en esas personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero también tenemos personas ciegas espirituales que siguen todavía, y algunos conocen de Cristo, con una mentalidad terrenal y materialista, con una mentalidad tan terrenal que no piensan en el cielo, con una mentalidad tan terrenal que no saben que hay una eternidad y que nuestra vida es como un punto en la larga línea de la eternidad. Y no andan pensando sino en las cosas de este mundo, en gozar, en disfrutar la vida, en tener y tener y tener, en acumular, sin pensar que en este mundo estamos
de paso. Y hay que no les digan de las misiones. Y hay que no les digan de evangelizar, porque eso no les importa. Es tanta la ceguera que solo les importa las cosas de este mundo. Diga por favor conmigo, ceguera espiritual. Gente tan ciega hoy en día que sigue creyendo en estas figuras políticas que se autoproclaman Mesías de los pueblos, Mesías de las ciudades, de los departamentos y de los países. Gente que nos promete y nos ha prometido que va a cambiar, que ahora sí llegó el cambio, que ahora sí vamos a vivir sabroso, que ahora sí vamos a mejorar todo. Y al final, ¿a qué conclusión llegamos? Nada. Pero hay tanta ceguera espiritual en algunos cristianos que no se les puede tocar su candidato porque están dispuestos a matar o a morir. Diga por favor conmigo, ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Yo no sé tú, pero yo creo que hay un solo rey de este mundo y que hay uno que puede cambiar la realidad de las cosas y es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ceguera espiritual de personas, y eso es muy preocupante, que hoy vemos cómo han perdido su temor a Dios. Es una ceguera tan grande que perdieron todo piso de respeto a Dios, de miedo a Dios y a lo que pueda venir por sus acciones pecaminosas, al punto de decir, eso yo me arrepiento, eso hagámosle, que le pedimos perdón a Dios más adelante. Están tan ciegos espiritualmente que no saben que en cualquier momento les puede llegar el juicio final, les puede llegar la muerte física y pasarán una eternidad sin Cristo. Es muy grave, pero la ceguera no les deja ver la realidad de las cosas. Pero hoy, y tratando de traer esperanza a tu vida, quiero decirte que así como en muchos casos físicamente se puede organizar los ojos, se puede pasar a una persona que corre hacia la ceguera, salvar su visión, hoy Dios a través de la palabra quiere abrirnos más los ojos para que venzamos todo tipo de ceguera espiritual que quiera estar llegando a nuestra vida. Amén. Podemos vencer la ceguera espiritual. ¿Usted lo cree? Ayúdeme a predicarle a su compañero ahí y dígale, podemos vencer la ceguera espiritual. De hecho, estamos llamados a hacerlo. Y en esta mañana, a través de la palabra de Dios, precisamente vamos a aprender 3 claves muy prácticas para vencer la ceguera espiritual. La Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, narra la historia de un hombre ciego de nacimiento, que ya había pasado toda su infancia, su adolescencia, su juventud, ciego y mendigaba. Ser ciego en la cultura judía era una maldición, así como ser estéril. Se creía que era maldición de Dios, trato de Dios. Y este ciego encuentra a Cristo. Cristo, de una manera poco ortodoxa, lo sana. ¿Por qué digo que poco ortodoxa? Porque es el famoso pasaje donde el Señor escupe en tierra, con su propia saliva hace lodo y va y le pone el lodo en los 2 ojitos al ciego y, oh sorpresa, empezó a ver. ¿Usted se sometería a ese tipo de experimento? ¿Cuántos quieren ser sanos de los ojos? Tengo saliva fresca para el que necesite.
Esa es una forma que ha sido muy cuestionada en Jesús de por qué lo hizo así. Pero ese no es el tema de hoy. Lo cierto es que el ciego pudo ver, pero inmediatamente aparecieron unos hombres judíos poderosos en lo que era el gobierno, pero también en el sistema religioso, los fariseos, y se pusieron pero bravísimos, porque Jesús había sanado a ese ciego en día de reposo. Y entonces empieza el interrogatorio y todo el capítulo 9 habla de que estos hombres no hallaban cómo desmentir el milagro que Jesús había hecho. Finalmente al ciego le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? El ciego dijo, es Jesús. Pero es que Jesús está diciendo que Él es el Hijo de Dios. El ciego dijo, a mí no me importa lo que diga, lo que importa es que Él me sanó y punto. ¿Y qué hicieron los judíos? Bueno, entonces fuera de aquí de la sinagoga, lo excomulgaron. Lo sacaron, lo echaron. ¿Quién era más ciego? ¿El ex ciego o los fariseos judíos de ese tiempo? Hay personas que aparentemente ven bien, pero espiritualmente son los ciegos más ciegos que uno pueda ver. Y entonces Jesús en el capítulo número 10 ataca la ceguera espiritual de los dirigentes judíos y les lanza una parábola con tintes de alegoría para darles una enseñanza y para atacar esa ceguera espiritual de la que ellos no quisieron salir, de la que ellos no quisieron ser sanos. Jesús, a través del capítulo 10, les muestra dos rasgos de su identidad que son muy poderosos para vencer la ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo número 10, versículo 1 en adelante. Ponga bien atención. Este es un texto que se caracteriza porque la mayoría de este texto son palabras de Jesús. El 95% son palabras de Jesús. Jesús dijo así: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Jesús empieza a hablarles en términos que ellos entendieran. Ovejas, pastores, ladrones, bandidos, redil. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Cómo hacen las ovejas del Señor? Era tanta la ceguera espiritual, no del ex ciego, sino de los líderes religiosos y del pueblo judío en ese momento, que Jesús a través de esta parábola les quiso aclarar y no entendieron. Quiero decirte en primer lugar que para vencer la ceguera espiritual, y es un imperativo, reconozca lo verdadero. ¿Qué hay que hacer? Reconocer lo verdadero. ¿A quién conoció el ex ciego? Al verdadero, al Salvador del mundo. ¿A quienes no habían reconocido los líderes religiosos por su ceguera? A Jesús. Y era tanta la ceguera que lo perseguían. Y era tanta la ceguera que lo querían encarcelar. Y fue tanta la ceguera que lo mataron.
Si queremos vencer esa ceguera espiritual que a veces quiere atacarnos, debemos reconocer lo verdadero. Por eso Jesús en el versículo 7 al 10 les dijo estas palabras: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús? La puerta de ¿quién es? Lo dijo muy bien él. La puerta de las ovejas, no de las cabras. ¿Qué hacen las cabras? ¿Por la puerta? Por donde sea. ¿Es usted oveja o cabra? Oveja, pastor. Jesús es la puerta de las ovejas. Y dijo en el 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué las ovejas no oyeron a los ladrones y a los bandidos de antes de Cristo? Porque esas ovejas reconocían lo verdadero. Cuando uno no sabe ni qué es verdadero ni qué es falso, se va detrás de lo que lo llame. Y dijo Jesús en el versículo 10, un versículo que usted conoce muy bien: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero Cristo dijo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús, a través de esos versículos, les hace un contraste entre lo verdadero y lo falso, y es bueno que nosotros también lo aprendamos. Dentro de lo verdadero, Él les dice, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Él dijo, yo soy la puerta del reino de los cielos. Y el que entre a través de mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Atención, queridos hermanos. Él no dijo, yo soy una puerta. Él dijo una verdad absoluta. Él dijo, yo soy la puerta. No hay otra puerta. ¿Estamos entendiendo? No hay otra. Por eso, dice la Biblia por allá en Timoteo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Virgen María no te va a salvar, querido amigo. No te va a salvar el presidente que venga o el gobernante que venga, por muy bueno que sea. No te va a salvar tus comodidades, tu plata. No te va a salvar nadie, sino solamente Cristo, si te conviertes en una oveja de Él. Ahora, es muy importante lo que dice el versículo 9. Él ya dijo, soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué beneficio tendrá? Será salvo. Esto de la salvación es algo muy delicado. El que es ciego espiritual juega con ella como un niño con un juguete. El niño corre el riesgo de perder el juguete para siempre. El ciego espiritual hoy en día juega tanto que está quizá exponiéndose a perder lo que no deberíamos perder nunca, y es la salvación. Siendo fatalistas, si hoy terminamos nuestra vida en esta tierra, ¿eres salvo? ¿Serás salvo? Hay como 2 o 3 amenes. Ser salvo significa quedar librado, quedar sano, ser salvado de algo terrible más adelante. Esa palabra salvo se usaba para decir que una persona se había recuperado de alguna enfermedad seria. ¿Alguna vez usted recibió ese tipo de salvación? Se levantó de una enfermedad seria, delicada.
Eso también incluye salvación. Ser salvo también habla de salir ileso de una enfermedad, de una tempestad feroz. No es que hubo un terremoto, no es que el volcán de Armero y hubo sobrevivientes. No es que hubo un accidente y todos se murieron y yo quedé vivo. No es que vinieron y mataron a un poco de gente, pero yo me salvé. De eso habla también la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esos momentos de salvación que Él nos ha dado? Nos salvó del COVID. Somos sobrevivientes. ¿Se lo ha pensado? Somos sobrevivientes. Debemos reconocerlo. Eso no es porque usted se puso el tapabocas bien y a toda hora, no. Es por la pura gracia de Dios nos salvó de esa manera. Salvo también habla de haber sobrevivido a una guerra. Y aquí, como vivimos en guerra interna continuamente, cada día dele gracias a Dios por la salvación de que él salió de la casa y volvió. ¿Sí, amén? Ser salvo también habla de alguien que fue absuelto en un tribunal. ¿Recuerdan la obra de teatro del domingo? El tribunal, el gran juicio. Y salimos absueltos. Ser salvo significa poder entrar, poder salir, tener paz y tener seguridad. Y eso es lo que Dios ofrece para sus ovejas. Eso significa ser salvo. Y solo a través de Cristo podemos serlo. Reconozca lo verdadero. Reconozca la obra de Cristo. Y hay una historia que a mí me conmueve muchísimo, porque detrás de esa historia hay una canción. John Newton, año 1799. Esos eran los tiempos de esclavitud, donde iban los barcos al África a agarrar esos morochitos como esclavos para traerlos a América y esclavizarlos de la peor manera, y morían ahí, siendo como bestias, siendo como objetos. John Newton había sido un hombre que por años se había desempeñado de esa manera, implacable, malo, maltratador de esos esclavos. Pero esos esclavos, de alguna manera, cuando iban siendo transportados en el barco de John Newton, cantaban. Y ustedes conocen que la música africana es muy fogosa, es muy alegre. Ellos cantaban, pero no cantaban cualquier tipo de música, cantaban alabanzas a Dios en medio de ese viaje de un lado a otro como esclavos. A John Newton le molestaba, a él le incomodaba. Cada enfermo no puede seguir realizando sus viajes, y ahí empezó a darse cuenta lo malo que había sido, las cosas tan mal hechas que había hecho en su vida. Y por pura gracia de Dios le llega a su mente esos cantos de esos morochitos esclavos, esas canciones, y empieza a buscar de Dios y empieza a escudriñar la Biblia, y empieza a caérsele la ceguera de sus ojos a tal punto de entender lo pecador que había sido, pero a tal punto de entender lo que Cristo vino a hacer, a tal punto de entender Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empezó a escribir himnos, cantos, coros, y uno de ellos aún se canta en esta generación, y es una canción llamada Sublime Gracia. Y entre sus estrofas dice lo siguiente, y me encanta, búsquela en YouTube, hay diferentes versiones. Y él dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego. ¿Ciego qué? Espiritual. Fui ciego, mas
Hoy veo yo que estaba perdido y Él me halló. Y termina diciendo, y ahora puedo ver sus ojos de amor. Rescatado fui con su salvación. Sublime gracia del Señor. Porque éramos ciegos, y esto para los antiguos, bien ciegos. Pero hoy podemos ver las cosas que son como si fueran por esa sublime gracia que se derramó para con nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa gracia? Ahí va el aplauso para el Señor. Ahora tenemos entrada al reino de los cielos, porque Cristo es la puerta. Pero también en eso de distinguir lo verdadero, el versículo número 10, perdón, el versículo 8, habla de dos personajes, de dos tipos de personajes. ¿Cuáles son? Los ladrones y los bandidos. Jesús aquí tiene en mente a los líderes religiosos de su tiempo. Líderes religiosos que no amaban las ovejas, sino que las explotaban y las maltrataban. Esos fariseos, como bien Jesús lo dijo, eran codiciosos. Se aprovechaban de las viudas pobres, les cobraban por las oraciones, convirtieron el templo de Dios en cueva de ladrones. ¿Recuerda la purificación del templo? Tramaban matar a Jesús, ¿para qué? Para que Roma no les quitara los privilegios que ellos tenían. A eso se refería Jesús. Pero ¿cuáles son los ladrones y salteadores de hoy? Hombres y mujeres que a través de sus ideologías, que parecen muy buenas, quieren cambiar el mundo, quieren transformar a las personas, y todo finalmente se resume en violencia, en lucha de clases, en odio, en amargura y en destrucción. Y yo por lo menos digo lo siguiente: nunca la violencia va a generar paz. Nunca. Nunca el odio va a generar amor. Nunca de los nunca. Es falso. Solo el mensaje de Jesús es el mensaje que traerá la verdadera paz, el verdadero amor y la verdadera seguridad. Amén, amén. Detrás de estos ladrones y salteadores aparece también un tercer personaje falso y perverso, que está en el versículo número 10. ¿Cuál es? El ladrón. ¿Y el ladrón a qué viene? Este ladrón comúnmente se considera que es, ¿quién? Satanás, ¿sí? ¿Y viene para qué? Para robar, para matar y para destruir. De todo corazón te digo, ¿te vas a dejar robar? ¿Usted se va a dejar robar? ¿Usted se va a dejar robar su familia? ¿Usted va a dejar que el enemigo los acabe a todos espiritualmente? ¿Usted va a dejar que el enemigo los destruya y los saque del camino y del propósito para convertirlos en gente lejos de Dios? ¿A quién le gusta que lo roben? A nadie. Pero por la ceguera espiritual nos estamos dejando robar sin darnos cuenta, y lo peor es que nos gusta. No olvide lo que dijo Jesús: el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Te están robando tu vida espiritual si pasan días si no buscas de Dios. Te están robando tu hogar si tus hijos ya no quieren nada de Dios, si no hay un altar familiar en la casa, si no les gusta la Biblia. De hecho ya la desecharon, ya la botaron. Te están robando tu vida en Dios, te están robando tu salvación si vives en pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Te digo nuevamente, despierta. ¿Te vas a dejar robar? Porque te están robando
Te están robando la visión espiritual. Somos iglesia mimada por eso, porque estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo el énfasis, estamos perdiendo el propósito. Jesús dijo muy bien: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué podemos escoger? Solo hay dos opciones: o la puerta, que es Cristo, o ladrones, bandidos y demonios. ¿Por cuáles puertas estás entrando? Porque aunque solo hay una para la salvación, también hay una para la perdición. Recuerda lo que Jesús dijo por allá en Mateo capítulo 7, versículo 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por cuál puerta estás entrando? Hay algunos dizque cristianos que están entrando por la puerta del odio. Otros están entrando por la puerta del pecado, tristemente. Otros están entrando ya por la puerta del desánimo. Y quién sabe si terminen este año en el caminar con Dios. Otros están entrando en algo que hay que tenerle miedo, y es la pérdida del temor a Dios. Y no les importa. Otros están entrando por la puerta del pecado oculto, creyendo que nadie los ve, pero el ojo de Dios está sobre la tierra. ¿Y esa puerta a dónde conduce? Dígalo. A la perdición. Hay quienes están entrando por la puerta de la mundanalidad y le dicen a uno: ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Déjeme, es mi vida, no se meta. Y están entrando en una ceguera espiritual tenebrosa. Otros están entrando por la puerta de lo prohibido, y lo prohibido se volvió en ellos y en ellas lo más apetecido. Ciegos espirituales. Otros han entrado por la puerta de la ansiedad, de la depresión y del suicidio, como una opción fácil para solucionar la vida difícil que les tocó supuestamente. Iglesia del Señor, la invitación en esta parte es a que reconozcas lo verdadero, a que reconozcas lo falso también, y hoy le digas no a toda falsedad en el nombre de Jesús. A que reconozcas lo verdadero, que es todo lo que viene de Dios, y tomes decisiones. A que reconozcas a la puerta y todo lo que ella significa. A que reconozcas que aunque hay un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, hay un Cristo que vino a darnos vida, y vida en abundancia, vida física, vida espiritual, vida emocional, vida financiera, vida en abundancia. Y abundancia es más de lo que se necesita. Una promesa para terminar este punto. Es linda. El que la quiera agarrar está para usted. Ezequiel capítulo número 34. Versículo 15 y 16. Esto dice el Señor para aquellos que quieren reconocer lo verdadero. El Señor dice: yo apacentaré mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Transmitirles paz. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor.
Él te dice, yo te daré paz. Estás buscando la paz que no has encontrado hasta aquí. Él la tiene para ti. Pero mire lo que dice, y yo les daré aprisco, que significa refugio. Gloria a Dios por su refugio. Dice el 16, qué lindo es el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Esos que se las dan de mucho, pero son unos ciegos, completamente ciegos y están gordos. Las destruiré, las apacentaré con justicia, porque así es nuestro Señor. Tenemos que orar por esas ovejitas que tú y yo conocemos y que hoy no están, que están perdidas, que están extraviadas, que están descarriadas. Aferrémonos a la promesa de quien dijo que es la puerta, y Él dijo, yo las haré volver, yo las voy a restaurar, yo las voy a fortalecer. Amén, porque son ovejas del rebaño del Señor. Así que reconozcamos hoy lo verdadero. Pero el texto en Juan 10 nos da una segunda clave. Para vencer la ceguera espiritual, querida iglesia, relaciónese bien. Dígale eso a su amigo, relaciónese bien. Y Jesús dijo a partir del versículo 11, un segundo rasgo de su identidad. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Aquí buen pastor significa bueno, bondadoso y modelo. ¿En quién debemos poner nuestra mirada? En el buen pastor. ¿Y por qué Jesús usa este animalito y la figura del pastor? Porque era muy común en el tiempo de él, pero también es muy aplicable a nuestro tiempo. Las ovejas, por naturaleza, son tontas. Y hay algunas ovejas bien tontas, ¿cierto? Toman unas decisiones que uno, ay Dios mío bendito. Ovejas al fin y al cabo. ¿Conoce ovejas así? Si hablamos de la oveja como animal, una vez vi un video de una oveja que se metió a una zanja, no sé si usted lo vio también, y llega el pastor y la saca, con gran esfuerzo la saca, y más se demoró en sacarla y ella se fue ahí brincando y ¡pan! Allá otra vez en la misma zanja. Y así hay ovejas de la gran comisión, así hay ovejas del Señor. No voltee a mirar para el lado, no. Ovejas tontas, ovejas propensas a meterse en peligro. Hay ovejas que van y se le meten en la boca al lobo y antes le dicen cómeme. Sí, porque son tontas y propensas al peligro. Todas las ovejas necesitan un pastor. ¿Y qué hace el pastor? Las protege, las alimenta, las cuida, les enseña. En toda la Biblia se compara al pueblo de Dios con ovejas. Y es una comparación apropiada, porque ¿qué tal que nos compararan con perros o con marranos? Hay ovejas que parecen marranos y hay ovejas que son bien perros.
Pero no, ovejas, ovejas. Y hay que darle gracias a Dios porque las ovejitas son animales limpios. Las ovejitas son animales nobles. Eso sí, las ovejas son dadas a descarriarse. Y con frecuencia hay que buscarlas y traerlas de regreso al redil. Esa es la naturaleza de las ovejas. Y si se nos llama las ovejas del Señor, cuidado, porque la tendencia es a descarriarnos. Y muchas veces ayudamos en ese descarriarse, porque nos relacionamos mal. Imagínese usted una oveja relacionándose con un lobo. Ay, mamá, es que somos amiguis, le dice la oveja a la mamá oveja. O a veces es peor, me voy a casar con él. Tiene pinta de lobo, pero un corazón de oveja. Sí, ¿cómo no? En los negocios lo mismo. No, pues no es cristiano, pero es una persona de palabra. Casos se han visto y hay muy pocas excepciones. Están ahí las ovejas. Está ahí el buen pastor que usted sabe que es Cristo, el Señor, el pastor perfecto. Quien les está hablando es un pastor imperfecto. Él es el buen pastor. Pero aparece también en el versículo número 12 un tipo de pastor. ¿Cuál es? El asalariado. Y Jesús lo nombró así para referirse de una manera indirecta a los líderes religiosos de su época, o sea, a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, que eran unos ciegos guiando a otros ciegos, que era una gente interesada no en las personas, sino en sacar provecho de las personas. Ojo, porque muchas veces nos relacionamos tan mal que no andamos relacionándonos con gente de Dios, sino con asalariados que lo único que quieren es sacar provecho de nosotros. Yo les llamo los chupasangre. ¿Saben? Andamos ciegos por la forma en que nos relacionamos. Te lo repito, muchos andamos o andan ciegos por la manera en que se relacionan. Por eso dice el viejo y conocido refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Y como ese es un refrán hecho por hombres, yo mejor les traigo lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. O sea, le va a venir el ay, ay, ay. Pero hay otro, y este sí lo dijo Jesús, Lucas 6:39. Él dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Si usted no quiere vivir ciego espiritualmente y reconociendo lo falso en lugar de lo verdadero, relaciónese bien. Tenga una relación con el buen pastor. Amén. Tenga una relación con el Espíritu de Dios a diario, no cada año. Y en esa buena relación el Señor lo que va a hacer es abrirte bien los ojos para que veas las cosas tal y como son. ¿En cuántos Dios lo ha hecho? Porque si algo sabe hacer el Señor es abrirnos los ojos. ¿De qué te estás rodeando? ¿De quién te estás rodeando? ¿De ladrones, de tu alma, de tu espíritu y de tus recursos? ¿Por qué no? ¿De bandidos o de gente que te abre los ojos? ¿De gente que te ofrece amistades que te hacen bien? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, versículo 11. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un consejito gratis por la misma ofrenda. Rodéate de gente que esté dispuesta a dar su vida por ti y no a chuparte la sangre y verte morir. Te lo repito. Rodéate de gente que esté dispuesta a dar su vida por ti
y no de chupasangres que te quieran ver morir. Dar la vida es dedicar tiempo de calidad. Dar la vida es acompañar. Dar la vida es llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Eso es dar la vida. Dios bendiga gente así, porque gente así hay mucha en esta iglesia. Amén, amén. Gente buena. Ojo con los lobos, porque ahí habla también del lobo. ¿Qué hace el lobo? El lobo arrebata las ovejas y las dispersa y se las come. Rodéese bien. Si es con ovejas, pues entre ovejas, no con lobos que te van a acabar, que van a acabar tu alma, tu espiritualidad, tu relación con Dios, tu salvación. Y me encanta el versículo número 14, donde Jesús por segunda vez dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Subraya ahí la palabra conozco, conocen. Eso es muy importante ahí. En esto de relacionarnos bien, significa conocer y dejarnos conocer. No me diga usted que tiene una relación con una persona, una relación de amistad, si usted ni la conoce ni ella le conoce a usted. No me diga que usted tiene una relación con Dios si usted no conoce a Dios, ni mucho menos se deja conocer por Él. Eso no es una relación. Dios es un simple conocido y tú eres casi que un desconocido para Él. La relación con el Señor debe llegar a un nivel en el cual podamos decir: lo conozco. Donde podamos decir, quizá después de este culto, estuve con Él. Pero ¿a dónde? No se ve, pero estuve con Él y Él estuvo conmigo. Debemos llegar al nivel de conocer no solo lo que Él es, sino lo que Él dice. O sea, esto, su palabra. Y no solamente datos curiosos. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 20:14. 66. ¿Y cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos en el Nuevo? 39. ¿Y en el Nuevo? 27. ¿Y cuántos autores? Sí. Esos son datos curiosos. Pero conocer realmente lo que Dios quiso decir a través de un pasaje bíblico como el que estamos exponiendo hoy, se requiere conocer la palabra de Dios. Eso es relacionarse bien. Relacionarse mal con el Señor es solamente buscarlo cuando tenemos problemas, o es buscarlo simplemente por cumplir. Hay algunos que quieren que en la iglesia pongamos la lista de todos y que pongamos ahí como el que marca tarjeta: hoy sí vine, el otro domingo no vine, pero vine y marqué tarjeta y no entendí nada y me fui. Eso no es relación. Eso no es relación. Tenemos que llegar a conocer cuáles son los planes de Dios. ¿Tú sabes cuáles son los planes de Dios para este tiempo? Mateo 28, 19 y 20. Léelo. ¿Cuáles son sus promesas que están en la Biblia? Ay, sí, Jeremías 33, 3, la clásica, el teléfono de Dios. Clama a mí. Algunos ni se saben ese. Ay, santísimo Dios. Relaciones de bien con Él. Porque a veces conocemos más la vida de personajes públicos de hoy que la vida del ser más maravilloso, que es Dios. ¿Estamos? Porque si algo sí ha querido el Señor, es establecer una relación contigo. Ha sido tanto el interés de Él que Él te conoce por tu nombre. Ha sido tanto el interés de Él que Él sabe cuál es tu acostar, cuál es tu levantar, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus vacíos, cuáles son tus planes, cuáles son tus debilidades. Él los conoce. Él incluso sabe cuáles son nuestros temores.
Porque es que las ovejas del Señor no todas son iguales. ¿En un rebaño todas las ovejas son iguales? No. Hay ovejas más temerosas que otras, otras más lanzadas, pero el buen pastor, ¿qué hace? Las conoce. Él dijo, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Relaciónate bien para que esa ceguera espiritual y religiosa no te ciegue la visión. Las ovejas, como decían los primeros versículos, conocen la voz de su pastor. ¿Y dónde podemos escuchar la voz del buen pastor? En la Biblia. Las ovejas del Señor podemos experimentar su cuidado diario también. Podemos ver cómo el Señor nos libra, nos lleva por ahí protegidos, nos va llevando por un camino de bendición. Nos va llevando de victoria en victoria, poco a poco. ¿Y qué hacen las ovejas? Aprenden a amarlo y a confiar en Él. Una promesa para terminar este punto. Ahí en el capítulo 10, versículo 27 al 29. Jesús te dice a ti, oveja, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí oyen la voz de Dios? ¿Cada cuánto? Cada 8 días cuando voy, pastor. No, todos los días. Entonces se va a afinar el oído espiritual y ya uno entiende, reconoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y yo les doy qué? Dice el Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida eterna? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque así de bueno es el buen pastor. Ahí va el aplauso para el buen pastor, que es el Señor. Así que relaciónese bien, este es un buen día para tomar decisiones en cuanto a esto. Y número 3, para vencer la ceguera espiritual, realice la tarea. Realice la tarea. Mire lo lindo del versículo 16. Es quizá la parte más tierna de la historia. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si usted es un estudioso de la Biblia y entiende las cosas, sabrá que las ovejas originales del Señor es el pueblo judío. Ese es el redil original. ¿Para quién fue escrita la Biblia inicialmente? Pero el Señor en su amor, cuando dijo esto, pensó en ti y en mí, que no somos judíos, que somos colombianos, que bíblicamente somos llamados los gentiles, extranjeros. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estaba pensando en ti y en mí. Él dijo, a esas ovejas también las debo traer. Y algunos ya nos trajo, ¿cierto? Y si tú estás aquí por primera vez, te digo en esta mañana, recibe esa invitación. El Señor te está diciendo, ven a mi redil, ven a mi rebaño, porque quiero quitarte la ceguera espiritual y que veas claramente la vida y la eternidad. Pero aquí hay algo de lo cual debemos ser conscientes. Jesús murió, ¿cierto? Jesús al tercer día resucitó. Después a los 40 días ascendió y hoy está sentado a la derecha del Padre, al mismo nivel.
¿Y quiénes quedamos aquí en la tierra, en esta generación? Los que estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? ¿Todavía están vivos? Qué bueno, afortunadamente. Entonces, ¿a quién le corresponde ayudar en la tarea de traer las ovejas que no son de ese redil? ¿A quién? ¿A quién? No les escucho. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a ir en el nombre de Jesús y quitarle esa ceguera espiritual a los que hoy andan bien confundidos, a los que hoy andan sin una esperanza eterna. Este es un sueño de Dios en el cual todos nosotros podemos y debemos ayudar. Como es una iglesia mimada y de cristal, este es el momento donde se acrecentan más los bostezos, el esto no es conmigo, pero si hay cosa importante para Dios, es que nosotros seamos facilitadores de que las ovejas lleguen a su redil, de que esas ovejas reconozcan que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna. Amén, amén. Pero ¿cómo podrán oír el mensaje si no hay un mensajero? Le estoy hablando a los mensajeros de Dios. Las otras ovejas no podrán incorporarse porque son tontas, a menos que otras ovejas vayamos a traerlas. Amén, amén. No van a llegar si no las traemos. No puede ser que a esta hora sepamos que aquí en nuestra ciudad hay personas que están por fuera del amor de Cristo, que están por fuera del redil, y no les ayudemos para sacarlos de la ceguera espiritual. Hay que hacer la tarea, hermanos. Esta no es una iglesia con tintes de club social, no, tenemos que salir, tenemos que ir. Juan David fue la semana pasada, pero él sabe también que debe realizar la tarea aquí. Esta semana vamos a realizar una vigilia allá en Punta Brava, donde queremos establecer una nueva iglesia. Tenemos que ir, tenemos que invitar, tenemos que regar la semilla. Sí, es contigo, varón. No, es que estoy ocupado trabajando. Realice la tarea que le puso el Señor primero. Es con usted, ama de casa, pero ¿a quién? A tu familia, a tus amiguis, a tus conocidas, niño, niña que están en el colegio. Ahí también podemos realizar la tarea. Lancemos la semilla. No, es que no se convierten. ¿A ti qué te importa si se convierten o no? A ti te mandaron fue a llevar el mensaje, que el que dará el crecimiento será Dios. Amén. Ese sueño de Cristo depende de nosotros. Él podría bajar y hacerlo, pero no lo hace, porque nos quiere dar el privilegio, y nos ha dado el privilegio a ti y a mí. ¿Cuál es el único propósito del Señor? Lo que Él dijo ahí: para que haya un rebaño de judíos, de no judíos, y para que haya un pastor, el buen pastor, el mejor pastor. ¿Vamos a ayudarle a Él o no? ¿Vamos a hacer la tarea o no? Y termino con el testimonio de dos trabajadores en el Señor. Evelyn McFarland, una excelente trabajadora para el Señor. Llevaba a más de 50 pasajeros cada domingo a su iglesia. ¿Cuál era su secreto? No aceptaba un no por respuesta. Insistente. ¿Qué hacía ella? Todos los sábados iba casa por casa, llamaba a quien tenía que llamar
para asegurar otro pasajero más para ir a la iglesia el domingo. Sus visitas están registradas en un diario y una página de su diario dice lo siguiente: he visitado esta casa, esta misma casa, más de 90 veces y al fin me dijeron que sí. Así como nosotros, ¿cierto? Iglesia de Cristal. No, yo ya fui. ¿Cuántas veces fue? Media. O bueno, una. Algunos ni van. Al fin dijeron sí. Evelyn entendía que no conquistamos por la inteligencia ni por las buenas intenciones, sino que conquistamos con perseverancia y con amor. Amén, amén. ¿Para qué Dios nos ha dado lo que nos dio? Para usarlo en su obra, para acabarlo en su obra. No te puedes venir a la iglesia en esa moto solo, sin traer a nadie. No podemos venirnos en carros de 4 puestos hasta de 7 puestos, 8, y con un solo pasajero, el conductor. Tenemos que usar nuestros recursos. De hecho, para la vigilia de este viernes hay un bus de 45 personas para el que quiera ir. No vale nada, porque hemos entendido que debemos usar lo que sea para que las almas busquen a Dios, encuentren al buen pastor. David Brainerd, otro ejemplo, se consumía en su corazón de la ambición de glorificar a Cristo por ganar almas para su reino, y escribió en su diario: a mí no me importaba dónde, ni cómo vivía, ni las fatigas que sufría, con tal de ganar almas para Cristo. Hasta dormido soñaba con esto. Y cuando me despertaba, lo primero que me entraba en la mente era el ganar almas para Cristo. Qué gente grande de Dios. Amén. Yo le pido al Señor que levante de esta iglesia gente así. Esa gente eres tú. Amén. Ese hombre eres tú. Esa mujer eres tú. Gente que realice la tarea que nos dio y que nos modeló Jesús, el buen pastor. Amén. De esa manera vamos a vencer la ceguera espiritual. ¿Cómo? Reconociendo lo verdadero. ¿Cómo más? Relacionándonos bien. ¿Y cómo más? Realizando la tarea. ¿Por qué? Frase de cierre: porque lo que quiere el buen pastor es que llenemos el mundo con su amor. Amén, amén. Porque lo que quiere el buen pastor es que llenemos el mundo con su amor. Puestos en pie, vamos a responderle al Señor por esta palabra que nos dio en esta mañana.